Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, pulsa el botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad utilizando el enlace en la caja de descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Mohammad Marandi. El profesor Marandi enseña en la Universidad de Teherán. Profesor Marandi, benim harus dever turates, let's grow. Professor Marandi, welcome back to Indian Global Left. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en tu programa. I wanted to start by asking you about Quería empezar the massive preguntándote event por el enorme evento que tuvo lugar hoy en Irán, la celebración del Día Internacional de Al-Quds, que los principales medios occidentales han ignorado por completo. Dado el cambio abrumador en la opinión pública sobre Palestina en Occidente, resulta bastante desconcertante que se haya pasado totalmente por alto. Así que, si pudieras contarnos un poco sobre el significado de este día, el último viernes de Ramadán, y lo que ocurrió en 1979 en relación con Palestina, y dado que tiene lugar en medio de guerra, ¿cuál es el significado? What is the significance of all of this? Como muchos de vosotros sabréis, desde la Revolución Irán celebra un Día Nacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Tiene lugar el último viernes de Ramadán, el mes sagrado de Ramadán. Antes de la revolución, los revolucionarios siempre apoyaban dos cuestiones clave de política exterior. Una era, por supuesto, la resistencia en el África meridional y el apoyo a la lucha contra el apartheid, y la otra era Palestina. El Shah, mientras tanto, mantenía excelentes relaciones tanto con el régimen israelí como con la Sudáfrica del apartheid. Así que después de la revolución tuvimos esto. Y cada año tenemos una gran concentración de personas en apoyo a Palestina en todo el país, no es solo en una ciudad. Y este año fue extraordinario. Bajo fuego de misiles, bajo bombardeos aéreos en todo el país, decenas de millones de personas salieron a las calles. En Teherán, bombardearon la manifestación del Día Internacional de Al-Quds. Así que tengo que añadir algo a lo que dijiste. Los medios occidentales han guardado un silencio absoluto al respecto, sobre las manifestaciones, pero también han guardado un silencio total sobre el hecho de que esta coalición sionista bombardeó la manifestación en Teherán. Una de las manifestantes, una mujer, murió. Imaginarías que esta sería la noticia principal, imaginarías que esta sería la noticia más importante del mundo. Millones de personas en Teherán se reúnen bajo la amenaza de ataques aéreos, y luego el enemigo lleva a cabo realmente esos ataques, matando y hiriendo a manifestantes. Es extraordinario, es increíble. Los mismos medios occidentales que mienten sobre Irán, que afirman que la policía iraní abatió a manifestantes pacíficos y toda esa tontería, permiten Creo que este es solo otro ejemplo claro de que Occidente no solo es demoníaco, sino que sus medios están tan capturados como el propio Estado, por los mismos oligarcas, por la misma clase Epstein. Así que hoy fue otro momento en el que Occidente quedó al descubierto, y el pueblo iraní demostró su valentía y lo firmes que son ante la agresión y en su apoyo al pueblo palestino. Porque esto es realmente lo que constituye el pecado de Irán. Que Irán quiere ser independiente y que apoya a los oprimidos, en particular al pueblo palestino, pero también a los pueblos de Cuba, Venezuela y otros que están bajo la bota del sionismo y el imperialismo. Habla sobre la importancia de que todo esto ocurra después del ataque a la escuela en Minab, donde 175 niñas fueron asesinadas y el edificio fue incendiado,
y teniendo en cuenta que los palestinos a lo largo del genocidio han enfrentado cosas similares o incluso peores. Press TV en Irán dice que hay una resonancia personal para muchos iraníes con lo que ha estado ocurriendo en Palestina. Habla sobre la importancia de eso. Bueno, eso siempre ha sido así. Los iraníes siempre han sido muy solidarios con el pueblo palestino. Y por supuesto, siempre hay una pequeña minoría en Irán que apoya a Occidente, que lleva décadas apoyándolo. Los vimos en los disturbios. Algunas de estas personas acompañaron a los terroristas que estaban tiroteando a los agentes de policía. Jóvenes insensatos, en su mayoría. Pero incluso esos jóvenes, su visión del mundo ha cambiado. Yo tengo mis propias experiencias anecdóticas y también las tienen mis colegas en la universidad. Tres estudiantes de mi facultad se pusieron en contacto conmigo durante este periodo de guerra, en los primeros días del conflicto. Los tres habían participado en los disturbios. No estaban entre los que usaban armas o llevaban pistolas, pero salieron a la calle en medio de la excitación, probablemente haciendo tonterías. No les pregunté exactamente qué habían hecho. Dos de ellos estaban bastante emocionados. Los tres querían saber qué podían hacer para compensar lo que habían hecho. Querían ayudar. Les aconsejé que hablaran con ciertas personas que pudieran ayudarles a encontrar una manera de ser útiles al país. Y otros profesores y colegas también. Bueno, algunos de ellos me han dado ejemplos propios. Así que el ambiente ha cambiado incluso entre esa minoría que estaba bajo la influencia de la propaganda occidental. Occidente ha unido a los iraníes de a pie de una forma que nunca había visto antes. Ahora mismo están bombardeando Teherán mientras hablamos. No sé si puedes oírlo, pero están bombardeando la ciudad. Así que la gente reconoce que los jóvenes fueron engañados por Occidente a través de su imperio mediático en lengua persa, con sede en capitales occidentales, donde se pagan miles de millones de dólares al año a esos supuestos expatriados iraníes para difundir propaganda contra Irán. Pero en cualquier caso, los iraníes han apoyado abrumadoramente al pueblo palestino y a la causa palestina. Lo que estamos presenciando hoy en Irán es una muestra de lo que se hizo al pueblo palestino. Estados Unidos y el régimen sionista han estado bombardeando. Hoy Estados Unidos bombardeó un almacén lleno de medicinas y leche en polvo en la ciudad de Hamadán y lo destruyó. Saben lo que hacen y son terroristas. Han estado bombardeando hospitales y escuelas y todo eso, como sabes. Y por supuesto también debo destacar que las gestas de los libaneses son increíbles. Y el régimen israelí está intentando hacer en Beirut y en el sur del Líbano lo mismo que hizo en Gaza, porque Hezbollah y la resistencia están luchando contra el régimen para detener el genocidio en Gaza. Debemos recordar siempre las gestas heroicas de Hezbollah, de sus partidarios y de quienes en el Líbano se solidarizan con ellos. También debemos tener presente que el gobierno vinculado a Al-Qaeda en Siria quiso intervenir en las últimas semanas, en los últimos días, en favor del régimen israelí y atacar a Hezbollah, pero fue amenazado por la resistencia iraquí. Además, se le informó de que Irán lanzaría misiles contra los líderes de Al-Qaeda y del ISIS si llevaban a cabo tal acción. Todo el mundo ha quedado expuesto, todos en esta región. Los falsos partidarios del pueblo palestino, como Qatar y Erdogan, los falsos representantes del pueblo sirio, los líderes de Al-Qaeda y, por supuesto, la barbarie del régimen de Estados Unidos y del régimen israelí están completamente al descubierto en Irán, especialmente hoy, cuando bombardearon Teherán y atacaron a los manifestantes, matando a una mujer que protestaba. Así que, aunque estos sean tiempos muy oscuros y dolorosos para todos nosotros, para lograr un cambio en este mundo se necesita conciencia, y esa conciencia se está extendiendo por todo el mundo. Los estadounidenses y el régimen israelí han cometido un gran error.
And the Americans and the Israeli regime have made a big mistake. They've picked a fight with the wrong Han elegido pelear con el país equivocado y con la gente equivocada. El eje de la resistencia tiene una gran fe en su causa. Sus creencias religiosas enfatizan la importancia de apoyar a los oprimidos y enfrentarse al opresor. Sus modelos a seguir son, por supuesto, los profetas. Pero la historia del nieto del profeta Mahoma y la batalla de Karbala es algo que resuena en todos los iraníes y en todas las personas del eje de la resistencia. En Awards, da una fuerza particular para enfrentar delitos y crímenes que cometiendo en toda la región por parte del eje Epstein. Una de las cosas más impresionantes de Irán ha sido su liderazgo, y lo digo muy en serio. He estado siguiendo su comportamiento, sus discursos, lo razonables y bien fundamentados que son. Lo han sido durante muchos años. Pero ahora también están mostrando lo desafiantes que pueden ser. Hoy, quiero decir, Pete Hegseth nos ha estado diciendo que el liderazgo iraní ha estado acobardado y escondido. Pero hoy, en el día de Al-Quds, vimos al presidente Raisi allí fuera sin ninguna seguridad. Vimos a Ali Larijani, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Estaba el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y también, si no me equivoco, el presidente del Tribunal Supremo, Gholam Hossein Mohseni-Ejei. Hablemos del espíritu de desafío que estamos viendo en Irán. Bueno, doctor Larijani creo que hace poco publicó un tweet y pienso que es alguien a quien la gente debería seguir. El presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el doctor Larijani, el presidente del Parlamento, el doctor Golubov, el ministro de Asuntos Exteriores también, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que son personas a las que se debería seguir. Pero el doctor Larijani, presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, tuiteó a Hegseth que nuestros líderes están en las calles. Sus líderes van a la isla de Epstein. Y esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Nuestros líderes son del pueblo, provienen del pueblo. Y así es como debe ser. Eso es lo que dictan nuestras creencias religiosas y culturales. De eso trató la revolución. No queríamos a un Shah que acumulara riquezas para sí mismo y su familia, que fuera un agente de potencias extranjeras y un cobarde. Queremos líderes que se mantengan firmes y constantes ante la agresión, que apoyen a la prensa y que se enfrenten a los agresores. Y eso es lo que tenemos. Tenemos distintos líderes con diferentes puntos de vista, distintos políticos y diferentes corrientes políticas. Pero en general, estos son los principios que admiramos y que esperamos que nuestros líderes tengan. Si no los tienen, no los queremos. Eso es lo que hace que la resistencia, el eje de la resistencia en Irán, sea única. Y no lo digo porque sea iraní. Si Irán fuera como uno de esos otros regímenes despóticos subordinados a Estados Unidos, yo estaría en su contra. Pero Irán es la esperanza de la humanidad, y el eje de la resistencia es la esperanza de la humanidad. Es extraordinario cómo, más allá de las expectativas de la gente en todo el mundo, han logrado en las últimas 2 semanas hacer retroceder al imperio del mal, a pesar de su brutalidad. Y por supuesto, la gente de toda la región tiene el corazón con Irán. La resistencia en toda la región también se mantiene firme, ya sea en Líbano, Irak, Yemen o en otros lugares. Pero aún no hemos escalado. Si las cosas escalan, verás que lo llevaremos a un nivel mucho más alto. Nuestra capacidad para enfrentarnos al imperio es enorme. Pero queremos terminar esta guerra con una victoria y también de una manera que no destruya la economía global. Queremos que el mundo pueda seguir prosperando, si es que se puede llamar prosperar a lo que existe hoy en el mundo. Queremos que las economías de las naciones de la mayoría global prosperen. Y todos deberíamos recordar que Irán no empezó esta guerra. Irán estaba negociando.
Son Trump y Netanyahu quienes han provocado esta situación catastrófica. Y la gente en la India, de hecho, debería tener en cuenta que el régimen israelí está sacrificando sus intereses. El régimen de Trump está sacrificando sus intereses y los intereses del pueblo estadounidense en esta guerra. Si no fuera por sus acciones ilegales, sus acciones asesinas, la matanza de niños, el asesinato de nuestros líderes, la destrucción de escuelas y hospitales, si no fuera por esto, el precio del petróleo sería el que era hace 3, 4 o 5 semanas. Tenemos que luchar y tenemos que derrotar al enemigo, porque esta es una guerra existencial para nosotros. El otro acontecimiento importante, por así decirlo, fue que vimos el discurso escrito del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei. Leí el discurso y me pareció bastante impresionante. Habló de su propia pérdida personal y utilizó la expresión de que considera el martirio de su familia como haber sido enviados a las caravanas del martirio. También habló de los palestinos, de la resistencia heroica y del apoyo y sacrificio en Yemen y Líbano. Mencionó la necesidad de mantener cerrado el estrecho de Hormuz, el espíritu de desafío y cómo Irán debería seguir castigando a sus enemigos, hablando abiertamente de venganza. Si pudiera contarnos un poco su valoración sobre el nuevo líder, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que le llamaron la atención en ese discurso escrito? Creo que una de las cosas que dijo y que me pareció muy importante fue que durante la semana en la que no teníamos un líder y teníamos, de acuerdo con la Constitución, ese consejo de 3 hombres dirigiendo el país estuvo tranquilo. Fue el pueblo quien preservó el Estado. Cada noche salían a las calles, tal como vimos hoy. Por la noche, en todo el país, estaban fuera bajo el fuego de misiles y los bombardeos aéreos. Y las Fuerzas Armadas, en menos de una hora, Carson, su representative, han estado llevando a cabo ataques contra el régimen de Trump y el régimen de Netanyahu durante las últimas semanas. Creo que esto es extraordinario. Occidente siempre miente, los medios occidentales, porque están controlados. Son los medios de la clase Epstein. Mienten y dicen que los iraníes están en contra del Estado. No teníamos líder, y varios altos mandos de las Fuerzas Armadas fueron martirizados junto con el líder, y aún así el país permaneció tranquilo y estable. La gente se esforzaba por ayudar a las Fuerzas Armadas, al gobierno y al Estado a resistir frente al enemigo. Creo que ese es un punto clave que la historia recordará. Otro elemento en general que considero importante es que la Constitución iraní funciona bastante bien. Occidente, con su forma de pensar orientalista, nos mira por encima del hombro. Considera que todos los demás modelos de gobierno son inferiores al suyo, como si dependiéramos únicamente de déspotas y de esos mismos viejos estereotipos orientalistas. Nuestra constitución es muy sofisticada y ha funcionado durante 47 años, a pesar de la más intensa hostilidad, 47 años de conflictos, sanciones brutales, 47 años de guerra. Se nos impusieron 3 guerras, y en las 3 Estados Unidos estuvo directamente implicado. Durante los últimos meses de la guerra que Saddam Hussein inició con apoyo de Occidente, cuando le proporcionaron armas químicas para usar, Occidente se involucró directamente. Derribaron un avión de pasajeros y destruyeron barcos. Luego, por supuesto, hace menos de un año, con el régimen israelí, y ahora el terrorismo, apoyando constantemente a grupos terroristas. El último incidente fue hace un par de meses, cuando mataron a cientos de agentes de policía y a personas comunes que protegían las calles, y por supuesto a muchos otros, alrededor de 1 millar, más de 1 millar de transeúntes inocentes. Aterrorizan a Irán, libran una guerra contra Irán, e impusieron sanciones, pero fracasan. Y la Constitución funciona de tal manera que todo sigue su curso con normalidad, incluso en los momentos más críticos.
Eso demuestra la sofisticación de la constitución iraní, la constitución de la República Islámica de Irán, y muestra de qué lado está el pueblo. Creo que vamos a tener, con un nuevo líder, basándonos en su mensaje al pueblo, que creo que todo el mundo debería leer. Está en el canal de Telegram y en la cuenta de Twitter del Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei, y probablemente en otros lugares. No lo sé, esos son los únicos dos que he visto. La gente debería leerlo. Y creo que es una señal de que tendremos continuidad. Es una muestra de autoconfianza, la autoconfianza del pueblo iraní del eje de la resistencia, porque estamos del lado de la verdad y nos enfrentamos al mal. Quería retomar algo que dijiste durante esta entrevista, que Irán aún no ha escalado al máximo. El nuevo líder supremo mencionó que se han realizado estudios sobre la apertura de otros frentes, donde el enemigo tiene una experiencia mínima y sería muy vulnerable. ¿Qué opinas sobre esas posibilidades? Bueno, no lo sé. Obviamente, no tengo acceso a ese tipo de información, pero Irán ya ha demostrado que tiene muchas cartas que jugar. Y si se tiene en cuenta el hecho de que el Mossad y la CIA ya se han equivocado gravemente, no solo en lo que respecta a la inteligencia estadounidense, sino también al hecho de que Irán ha respondido atacando objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico, algo que Trump no esperaba, queda claro que su inteligencia no sirve de mucho. Pero también en lo que respecta a las capacidades misilísticas de Irán, el Mossad y las agencias de inteligencia occidentales y los medios de comunicación afirmaban que Irán solo tenía un cierto número de misiles. En aquel entonces, yo siempre decía que esas cifras eran un disparate, y ahora estamos viendo que realmente lo eran. Los iraníes están lanzando misiles contra bases estadounidenses y contra el régimen sionista sin descanso, junto con drones, y no hay escasez. Así que deberían tomarse muy en serio estas declaraciones. Saben muy poco sobre las capacidades e intenciones de Irán, como ya hemos visto, y por lo tanto deberían tomarse tales declaraciones muy en serio. Quería preguntarte sobre tu especulación respecto a un posible alto el fuego, aunque no hemos visto ninguna señal de ello por parte de ninguno de los dos bandos. Los analistas dicen que Estados Unidos e Israel están a la defensiva, dado que la economía estadounidense ya estaba en muy mal estado, incluso antes de la guerra, debido a los aranceles y a décadas de capitalismo financiero depredador, el aumento de la inflación, las subidas de los tipos de interés y así sucesivamente. Y también deberíamos señalar el regreso de las bolsas para cadáveres, porque el CENTCOM acaba de verificar o reconocer que los 6 que iban en el helicóptero que se estrelló no fue derribado, sino que se estrelló en Irak, han muerto. Estos son soldados estadounidenses que han muerto. Y a medida que sigan regresando a Estados Unidos, la oposición crecerá exponencialmente cada vez más, dado que ya comenzó como una guerra muy impopular. Si Estados Unidos cede, ¿cuáles podrían ser algunas de las condiciones que la parte iraní podría imponer? Ahora la gente habla de reparaciones. También se habla de eliminar algunas de esas bases en el Golfo Pérsico. ¿Cuáles podrían ser algunas de las condiciones si pudieras especular un poco? Bueno, cualquier acuerdo tendrá que incluir a los aliados de Irán en la región, eso para empezar. En segundo lugar, Irán tendrá que tener la garantía no mediante un papel, sino con hechos sobre el terreno, de que su seguridad en los próximos años no se verá amenazada. Y Irán exigirá reparaciones. Estas pequeñas dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico ayudaron a Estados Unidos a llevar a cabo esas atrocidades, y sin duda tendrán que pagar. No conozco aún los detalles, pero creo que está más claro que el agua que los iraníes serán implacables
a la hora de asegurarse de que su seguridad y su futuro no se vean amenazados por Estados Unidos y de que los hechos sobre el terreno sean tales que puedan sentirse seguros de que se cumplen sus exigencias. Quiero terminar haciéndote una última pregunta sobre una de tus charlas que se volvió algo viral en la India, donde criticaste al gobierno indio por, en la práctica, dispararse en el pie al alinearse con el régimen sionista. Obviamente, tú y yo hemos hablado de cómo la posición del gobierno indio no refleja a gran parte del país, aunque un sector de la población claramente los apoya. ¿Podrías explicar un poco más tu crítica? ¿Y cuál fue tu reacción al hecho de que se hiciera viral en la India, lo que también demuestra que tu mensaje realmente conectó con mucha gente allí? Sí, creo que está muy claro que Irán, India, Pakistán y el subcontinente comparten un patrimonio común, un patrimonio civilizacional y cultural que debería unirnos. El Imperio Occidental ha trabajado arduamente durante siglos para dividir a los pueblos del mundo, y en el último siglo ha logrado dividir el subcontinente y Asia Occidental de muchas maneras diferentes para preservar su hegemonía. Eso está claro. India tiene una tradición de inmersión de resistencias, por supuesto. Esta tradición y Pakistán, que es Bangladesh y el subcontinente comparten. The subcontinent share together. And in past decades, the Indians. En las últimas décadas, los indios siguieron adoptando una postura en contra del imperio. Y por supuesto, las divisiones entre India y Pakistán, quiero dejarlas a un lado. Los intereses de Asia, los del pueblo asiático, consisten en que todos se acerquen más entre sí. Lo que Occidente quiere, y lo que quiere el régimen israelí, es dividir Asia. En los últimos años, el gobierno indio se ha acercado al régimen israelí, un régimen de apartheid y racista, que hace al pueblo palestino lo que los británicos hicieron a los indios, pero peor. Por supuesto, hay episodios en la historia de la India que son catastróficos. Así que para nosotros resulta bastante inesperado que los indios se acerquen tanto a un régimen así. Pero al régimen israelí no le importan en absoluto los pueblos de la India ni nadie más en el mundo. Quiero decir, eso está claro porque son supremacistas. Se ven a sí mismos como el pueblo elegido, y el resto de nosotros somos todos Amalek, incluidos los indios. En este momento el régimen israelí está sacrificando los intereses de personas de todo el mundo a través de esta guerra. No les importan los problemas económicos ni la crisis que podría arruinar la economía de la India o del resto del mundo. No les importa. Sacrificarán los intereses del pueblo indio sin pensárselo dos veces. Ni siquiera se lo cuestionan. Creo que el gobierno indio ha cometido un error al acercarse tanto a una entidad que no se preocupa por la India ni por nadie más. Lo mejor que puede hacer el gobierno indio es distanciarse de este régimen, para obligarlo, o al menos presionarlo, a poner fin a estas guerras interminables. Es lo que más conviene al pueblo indio, porque la India es un país con muchas religiones y comunidades, y sus vecinos también tienen religiones diferentes. Si la India es vista como estando del lado correcto de la historia, eso ayuda a acercar más a Asia. Beneficia la vida de todos y margina a quienes quieren perturbar la economía global para imponer su visión supremacista del mundo. Muchas gracias. Esto debería reproducirse una y otra vez en la India y quizá en otras partes del mundo. Ha sido muy bueno. Y profesor Marandi, muchísimas gracias por su tiempo y le deseo aún más fuerza. Muchas gracias por invitarme. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudhyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma.
Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción más abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.